¿Tienes dolor en toda la zona costal? ¿Se va ese dolor desde el esternón hacia la espalda y cada vez que toses es un infierno? Pues quédate en el vídeo y te doy la solución. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fisiolution. Hoy vamos a hablar un poquito de la neuralgia intercostal. Es una patología que puede estar provocada por muchas cosas, desde golpes, posiciones mantenidas mucho rato, ataques fuertes de tos, que genera una compresión de los nervios que van entre las costillas y nos genera mucho dolor incluso en posiciones como dormir y por supuesto toser, respirar o estornudar. Os he preparado un autovendaje con kinesiotape para que os hagáis en la zona y 5 ejercicios para solucionar el problema. Vamos a hacer nuestro vendaje con nuestras tiras de kinesiotape de SPOFI, ¿vale? Nuestro dolor va a estar localizado en toda la zona lateral de las costillas, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a medir, ¿vale? Vamos a medir desde aquí hasta ahí, ¿vale? Y vamos a hacer 2 tiras. 2 tiras de la misma longitud, ¿vale? Y las vamos a cortar. Vale. Una vez cortadas, las separamos. Redondeamos un poquito los bordes para que no se nos despeguen con la ropa, ¿vale? Y luego vamos a hacer la técnica que se conoce como tiras en I, ¿vale? O sea, vamos a hacer otra raya entre medias de las tiras de vendaje, ¿vale? Las partimos las dos a la vez para que no salgan iguales, ¿vale? Y dejamos al final un cachito sin cortar para que nos sirva de anclaje, ¿vale? Redondeamos también para que no se despegue y nos dure un poquito más el vendaje. La otra. Vale. Y para los que ya sepáis un poquito más de este tipo de vendajes, sabréis que hay algunos que se hacen con estiramiento y otros sin estiramiento. Este vendaje va a ser sin estiramiento, tal cual. Ponemos la tira y la pegamos en la piel. ¿Vale? Cogemos la primera, le rompemos la cabecita que va a ser el anclaje, ¿vale? Y en la zona que nos va doliendo vamos a poner la primera tira en esta altura, ¿vale? Tal que aquí. Y vamos a despegarlas. Y que sin tensión, sin estiramiento, dirección de las costillas, ¿vale? La pegamos la una, quitamos la segunda, ¿vale? Y pegamos la otra. Y vamos con la segunda tira de nuestro vendaje, ¿vale? La vamos a cruzar sobre la primera, apoyamos el anclaje en la zona de aquí abajo, ¿vale? Aquí, ¿vale? Y vamos a coger una tira que nos cruce hacia arriba, ¿vale? Y la segunda igual, un poquito más abierta, formando una Y más o menos hacia el final de la otra tira, por aquí. Las principales ventajas de utilizar el vendaje de SPOFI son relajación de la tensión muscular de la zona, aumenta la estabilidad articular, aumenta de la circulación y el sistema linfático y además reduce el dolor. Además, el vendaje de SPOFI se adhiere perfectamente a la piel, incluso en mojado, y es recomendable incluso para personas con piel sensible o niños. Una vez hecho nuestro vendaje para aliviar los síntomas y las molestias de la neuralgia, vamos a hacer 5 ejercicios para aliviar el dolor y solucionarlo a largo plazo. Primer ejercicio, vamos a trabajar la movilidad de la columna torácica, porque la costilla va desde el esternón hasta las vértebras dorsales, ¿vale? Las vértebras torácicas. Entonces, vamos a movilizar primero en extensión, ¿vale? Nos viene genial tener una silla como esta, que tiene un respaldo bajito. Entonces, vamos a cruzarnos de brazos y desde aquí vamos a hacer este gesto hacia atrás, ¿vale? Lo vamos a hacer 10 veces y podemos ir variando un poquito la altura a la que apoyamos la silla, ¿vale? Para movilizar distintos niveles de la vértebra. Echo el culo un poquito para adelante y movilizo ahí, ¿vale? Puede ser que notéis algún crujido de la vértebra, pero es totalmente normal, no os preocupéis. Segunda movilidad torácica, vamos a pies apoyados en el suelo, volvemos a cruzar y vamos a girar el tronco, ¿vale? Pero importante sin que la pelvis se mueva, ¿vale? Sabéis que las rodillas y la cadera está fija y solo estoy rotando estas vértebras torácicas, ¿vale? Vamos a hacer 2 series de 10 repeticiones, tanto de extensión como luego hacia un lado y luego hacia otro. Segundo ejercicio para tratar la neuralgia intercostal, vamos a estirar la musculatura dorsal, ¿vale? Que es toda esta de aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros tenemos la espaldera, siempre podéis apoyaros en una mesa, un armario, lo que sea que esté a la altura un poquito más debajo del pecho. Vamos a enfrentar a ella y desde aquí agarramos y lo que vamos a hacer es girar, ¿vale? Como si quisiéramos abrir todo este espacio y notando todo este estiramiento. Aquí vamos a mantener la tensión durante 20 o 30 segundos, siempre que no sea dolorosa, ¿vale? Y lo repetiríamos 3 veces. Os lo repito, nos ponemos de frente, nos sujetamos y desde aquí giramos el tronco, ¿vale? Abriendo toda esta zona y mantenemos esta tensión de 20 a 30 segundos. La neuralgia intercostal es una neuropatía debido a la compresión de los nervios torácicos.
lo que produce una sensación de pinchazos o dolor eléctrico desde la columna vertebral hasta el esternón. Es decir, esta patología afecta a los nervios que hay entre las costillas y se puede dar en personas de cualquier edad. Los efectos de esta neuralgia intercostal es un dolor fuerte, eléctrico y ardiente en la zona de la caja torácica o incluso dolor abdominal o en los brazos. Ocurre de forma esporádica y puede durar bastante tiempo y también puede tener dificultad para respirar. Tercer ejercicio para tratar nuestra neuralgia intercostal, vamos a trabajar la musculatura del serrato, ¿vale? Que es una musculatura que está por aquí, muy importante tanto para la respiración como para la estabilidad del hombro. ¿Qué vamos a hacer? En una silla, ¿vale? Me giro para que lo veáis bien, nos vamos a apoyar las manos en la silla, ¿vale? Y si somos capaces, lo que tenemos que hacer es levantar el culo dejando los codos estirados, ¿vale? Haciendo este ejercicio. Si es muy difícil y no tenéis fuerza para hacerlo, podemos ayudarnos un poquito de las piernas, ¿vale? Empujáis fuerte con los brazos, pero nos levantamos un poquito con las piernas, ¿vale? Para quitar un poquito de peso. Tenéis que notar una sensación de contracción muscular por toda esta zona, ¿vale? Entonces, si os falta un poquito de fuerza, lo que vamos a hacer es 10 repeticiones, ¿vale? Y si podéis hacerlo muy bien, vamos a hacer 3 series manteniendo 10 segundos aquí arriba esta posición, ¿vale? Así que elegir con cuál estáis más cómodo y sería el tercer ejercicio. Vamos con el cuarto ejercicio para aliviar nuestra neuralgia. Nos vamos a tumbar boca arriba, ¿vale? Apoyamos las plantas de los pies con las rodillas dobladas y vamos a trabajar la respiración costal, ¿vale? ¿Qué significa esto? Vamos a intentar que al coger aire las costillas se expandan lo máximo posible y al soltarlo despacito por la boca se cierren lo máximo posible, ¿vale? Voy a enseñaroslo. Cogemos aire. Otra vez más. ¿Vale? La idea va a ser hacer una inspiración lo más larga posible, ¿vale? Coger mucho aire para que se abran mucho las costillas y soltarlo muy despacito, cerrando cada vez más la caja costal. ¿Vale? Y vamos a hacer 3 series de 15 o 20 respiraciones, descansando un poquito entre medias. Y último ejercicio, vamos a hacer un pequeño automasaje del diafragma, ¿vale? Diafragma, músculo que va por debajo de las costillas, ¿vale? Entonces vamos a coger un poquito de crema para no hacernos daño en la piel, ¿vale? Muy poquito. Y lo que vamos a hacer es, con los dedos, vamos a intentar hacer un pequeño gancho metiéndonos hacia dentro de las costillas, ¿vale? Con cariño, sin hacer mucho daño, ¿vale? No tiene que ser algo doloroso, pero sí un pelín incómodo, ¿vale? Aquí vamos a ir haciendo estos pequeños pases, ¿vale? Por el borde inferior de las costillas, ¿vale? Hacemos bajaditas. Yo, por ejemplo, me noto que en la parte de aquí, cerquita del esternón, tengo un poquito más de tensión. Pues me puedo aguantar aquí haciendo un pequeño movimiento de balanceo durante unos segunditos y luego ya seguimos los pases, ¿vale? Este automasaje en realidad podemos hacerlo 5 o 10 minutos, pero con que hagáis 2 o 3 minutos como mínimo sería suficiente, ¿vale? Entonces relajamos toda esta musculatura para que las costillas tengan un poquito mejor de movilidad y esos nervios intercostales tengan un poquito menos de compresión. Una vez vistos los 5 ejercicios para la neuralgia intercostal, vamos con unos fisioconsejos. El primero es que la aplicación de calor en la zona nos va a aliviar también, ¿vale? Tanto antes como después de los ejercicios pueden ser interesantes. Segundo fisioconsejo, va a ser muy recomendable combinar estos ejercicios con un tratamiento de fisioterapia, tanto diatermia o magnética, terapia manual, lo que considere vuestro fisio, pero va a ser bastante importante. Y tercer fisioconsejo, si el dolor es muy fuerte, yo os recomiendo acudir al médico porque a veces puede haber alguna fisura costal y podemos estar confundiendo la patología. Dicho esto, os voy a dejar abajo otro vídeo con ejercicios y otro vídeo de cómo tratamos en clínica la neuralgia intercostal. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, nos podéis dejar un buen like, suscribiros, cualquier comentario intentamos responderlo y como decimos siempre, hasta la próxima y más allá. Adiós.